Antes de nada, lo primero quisiera agradecer al Instituto Oceanográfico por la invitación, por hacer posible que estuviera yo hoy aquí, y gracias a Santiago, muchísimas gracias. Y sin más os voy a contar qué es esto de la hibridación en los organismos marinos, y no solo las implicaciones teóricas, sino también la práctica, que es al fin y al cabo lo que más suele interesar a la gente, ¿no? La práctica de todo esto. Y empezamos desde lo más básico, porque yo entiendo que no todo el mundo es genetista o genético, y entonces voy a empezar definiendo pues eso, qué es la hibridación. Y es un proceso donde se cruzan dos especies, subespecies, razas o variedades diferentes, y se crea un híbrido de ese cruce. Yo toda la charla voy a estar hablando de hibridación interespecífica, es decir, entre dos especies distintas. Y bueno, un ejemplo muy gracioso, muy sencillo, sería si juntamos un tiburón con un caballo, dos especies distintas, pues nos saldría un híbrido algo parecido a esto. O, por ejemplo, las sirenas, un humano y un pez. Si os dais cuenta, si pensáis un poco en la mitología, había híbridos muy raros, centauros, las sirenas. Es decir, la hibridación siempre ha estado por ahí. Lo que pasa es que hasta la actualidad se consideraba que era algo más típico de plantas, que los animales no hibridaban, que era más típico de plantas. Pero en los últimos años se ha visto que no, que los animales también. Importante diferenciar lo que es la hibridación natural, lo que ocurre en la naturaleza, con la hibridación artificial, es decir, la que está mediada por la acción humana, como por ejemplo pues, sucedería con animales de cautiverio, o un ejemplo muy claro que de todos los días es la mayoría de las frutas que tomamos, que son gracias a hibridaciones en plantas. Otro concepto importante a tener en cuenta es la introgresión genética. ¿Qué es esto de la introgresión genética? Y es cuando hay una hibridación entre dos especies, una hibridación interespecífica, pues la incorporación de información genética de una especie en la otra especie. Pero para que eso ocurra tiene que cumplirse dos requisitos. Uno, que los híbridos sean fértiles, como en el caso que tenemos aquí son las mulas. Había un cruce entre un caballo y un burro, pero paraba ahí. ¿Por qué? Porque las mulas no son fértiles, entonces no puede seguir adelante. Y luego además que haya retrocruzamientos. ¿Qué es esto de los retrocruzamientos? Es decir, que un híbrido se cruce con uno de los parentales. Os ponía el ejemplo gracioso de la sirenita porque es muy visual. Si tenemos en cuenta que una sirena es un híbrido entre un pez y un humano, si luego se cruza con un humano, está habiendo un retrocruzamiento porque está cruzándose con una de las especies parentales. Entonces, la descendencia seguramente tenga introgresión de genes de pez en la especie que seguramente sería humana, en todo este cruzamiento hipotético, para que entendáis lo que es el concepto. Y bueno, estos son los dos conceptos básicos para entender la charla. Bueno, a ver si con esto va más rápido. Vale, fenomenal. Sería cómo investigamos esa hibridación, cómo investigamos la introgresión. Necesitaríamos unas herramientas moleculares para poder investigarla. En este caso, marcadores genéticos. Y como yo entiendo que esto no es una clase de genética, lo voy a hacer muy sencillo, muy simple. Son dos tipos de marcadores, mitocondriales y nucleares, los que hemos utilizado en estos ejemplos que os voy a explicar para que lo veáis en la práctica. ¿Y por qué utilizamos dos tipos? ¿Por qué estos dos tipos? Porque no solo el mitocondrial, que es el más conocido y tal, porque las mitocondrias son de herencia materna, el linaje materno. Es decir, todos tenemos mitocondrias, pero la información que nos van a dar va a ser solo de herencia materna. Y en cambio los nucleares tienes la información de los dos parentales. Luego además hay más características como las tasas de mutación y tal, pero que os quede claro eso, que mitocondriales vamos a tener la información por parte de la madre y los nucleares de los dos parentales. Ahora cuando vaya a hablar a lo largo de la charla, estaré hablando de microsatélites, que es un tipo de marcador molecular nuclear, y cuando hable así de genes, de secuencias de genes, va a ser en su mayoría mitocondriales, pero bueno, lo aclaré en cada momento, pero por si acaso, para que lo tengáis en cuenta. Y empezamos ya con los ejemplos. Voy a daros tres ejemplos, dos de peces, uno es este de merluzas del Cabo, otro de gallos
y el último es en calderones. Entonces vamos a ir uno por uno contando qué es lo que ha pasado, qué es lo que ocurre en cada sitio. Empezamos con las merluzas del Cabo, que son dos especies, Merlucius capensis y Merlucius paradoxus, que viven al sur de África. Las dos especies se distribuyen en las mismas áreas, pero están divididas por profundidad, siendo capensis más superficial y paradoxus más profunda. Entonces, para este estudio lo que hicimos fue tomar muestras de varias zonas. Si veis aquí en este mapa, tenemos unas 150 muestras de la corriente, aquí, 150 muestras de la corriente de Agujas y otras 150 muestras de la corriente de Benguela. Lo que pasa es que la corriente de Benguela tiene unas características muy peculiares y lo que hicimos fue dividirlas en dos submuestras, en el sur y en el norte. ¿Y qué es lo que encontramos en las merluzas del Cabo? Un gradiente de hibridación muy marcado. Para que lo veáis, vamos a empezar desde la corriente de Agujas, que sería justo este de aquí. Y en este gráfico se ve si hay híbridos o no hay híbridos. Entonces, en la corriente de Agujas tenemos en este azul clarito a Paradoxus y en el oscuro a Capensis. Y vemos que de todas las muestras, Capensis era Capensis, Paradoxus era Paradoxus, mitad y mitad, sin ningún problema. ¿Qué ocurre cuando vamos a la corriente de Benguela? Si empezamos por el sur, que sería la más cercana a la de Agujas, tenemos que hay un 4% de híbridos de primera generación. Y al Capensis y Paradoxus afectado. Claro, si son de primera generación, están los dos afectados realmente. Y ya si subimos al norte de la corriente de Benguela, encontramos además que hay retrocruzamientos con Merlucius capensis. Es decir, no solo tenemos hibridación, tenemos también introgresión. Mirándolo un poquito más en detalle, os enseño estas gráficas donde se puede ver. Así, a nivel general, vais a ver Merlucius capensis en el color oscuro, en esta parte de acá, y Merlucius paradoxus en el color clarito. Este gráfico, para entenderlo, cada barra que se ve es un individuo. Entonces vamos a ver realmente lo que aporta cada individuo. Si os dais cuenta, en la corriente de Agujas, como decía antes, Capensis es Capensis, está todo azulito, todo es su misma especie, y Paradoxus es todo Paradoxus, salvo aquí un individuo, pero bueno, ese individuo puede ser por cualquier otro motivo. En cambio, si subimos ya a la corriente de Benguela, vemos que Paradoxus sigue siendo Paradoxus sin ningún problema, pero Capensis tiene una gran introgresión de la otra especie. Si os dais cuenta, ya no es azulito como aquí, realmente hay bastante introgresión. Y no es algún individuo esporádico, son muchos individuos. Y ya si vamos al norte de Benguela, que es donde están las condiciones más drásticas, tenemos que le ocurre a las dos especies, que la introgresión va en las dos direcciones, no solo en una. Además, si esto fuera poco, a las pobres merluzas del Cabo, si no tuvieran suficiente con tener híbridos, si no tuvieran suficiente con tener introgresión, descubrimos que había una discordancia entre el ADN mitocondrial y el nuclear. Es decir, había individuos que al analizar el ADN mitocondrial decía que era una especie, pero al analizar el nuclear decía que era otra especie. Hicimos incluso secuencias del nuclear, no solo microsatélites, para confirmarlo. Y realmente tú te pones a pensarlo y dices, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué ocurre? Y os lo voy a explicar aquí muy facilito. Pinté las merluzas para que se vea claro. Tenemos arriba los parentales, a Paradoxus y a Capensis. La mamá, por decirlo así de una forma coloquial, está pintada allí de azul, con el símbolo de hembra en azul. Entonces, en el cruce sale un híbrido que tiene el mitocondrial de la madre. ¿Qué ocurre? Si se reproduce con otros híbridos, pues seguirá siendo híbrido y se quedará así. Si se retrocruza con Capensis, tendrá a la mezcla, irá aumentando la información de Capensis, irá aumentando el azul y al final, pues después de muchos cruzamientos, seguramente lo que ocurra es que la mayoría de la información sea
azul, y si son hembras, bueno, seguirá teniendo el mitocondrial de la madre. Pero ¿qué ocurriría en el caso contrario? Que se retrocruzase con la otra especie. Pues que al cruzar, esto siempre es una hembra la que deja el ADN mitocondrial, y entonces se cruza con un macho de Paradoxus y vemos que ya se va disolviendo esa parte que tenía de la otra especie. Y si hay muchos cruzamientos, al final lo que va a ocurrir es que parece Paradoxus, pero tiene el mitocondrial de la madre, que en este caso fue Capensis. Más o menos se explicaría así, pero sobre todo quería poner todos los datos para que os dierais cuenta que la hibridación que hay en las merluzas del Cabo es muy grave, que no es un evento esporádico de un individuo por aquí y por allá, sino que es bastante grave. Y claro, esto tiene unas implicaciones. Esto se ve sobre todo el día a día, porque nosotros comemos merluza. Es una especie de interés comercial, mueve muchísimas toneladas y muchísimo dinero. ¿Qué ocurre? Que tenemos un problema, bueno, tenemos un problema, no. El esfuerzo pesquero realmente va a afectar a una de las especies. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil pescar en aguas más someras que en aguas muy profundas. Y qué casualidad que Merlucius capensis, que es la especie superficial, es la que más afectada está también en todo el estudio. Entonces, realmente puede que no haya una explotación pesquera adecuada tal y conforme están las cosas, porque además lo que ocurre es que no se diferencian entre las dos especies. Tú vas al supermercado o vas a cualquier sitio y te dicen merluzas del Cabo y no te especifican qué especie es. En otros sitios, en otras, por ejemplo, merluza del Cantábrico te pone perfectamente merlucius, pero en las merluzas del Cabo ya directamente en el etiquetado, porque también trabajamos con etiquetado, te dice merlucius SP, y en algunos sitios te dice puede ser capensis o paradoxus, pero no especifican qué especie es, porque además morfológicamente son muy parecidas, si os acordáis de la primera imagen, son casi idénticas. Entonces, lo que es la gestión del recurso, ellos pescan todas las merluzas y no hacen distinción entre las dos especies. Entonces, las implicaciones de todo esto es que haya una mala estima del tamaño poblacional, de los stocks, y seguramente si todo sigue así, pongo aquí un peligro porque a lo mejor puede haber una pérdida de biodiversidad si realmente sigue todo conforme está. Es verdad que en estudios evolutivos hablar a larga escala es cogerse con pinzas, pero bueno, sí que es verdad que los resultados dicen que cuidado, que puede haber una pérdida de biodiversidad. ¿Cómo podemos evitar esa pérdida de biodiversidad? Monitorizando genéticamente los stocks, es decir, a lo mejor habría que diferenciar entre especies y distinguir las dos especies, porque puede ser que alguna de las dos esté, bueno, como hemos visto, bastante más dañada que la otra. Y una gestión individualizada del recurso pesquero. Luego, además, esto era a nivel general, si nos vamos a las aguas de Namibia, al norte de la corriente de Benguela, que es precisamente donde se dan los factores ambientales más adversos, donde está el niño de Benguela, donde hay periodos de anoxia en aguas superficiales, es decir, volvemos a afectar otra vez a Capensis. Luego, además, en esta zona hubo una gran presión pesquera en los años 70, que casi acaban con el recurso. Sigue habiendo una presión pesquera bastante fuerte. Tenemos hibridación, introgresión, retrocruzamientos en las dos especies. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar? Si realmente están las dos especies afectadas, ya no es que perdamos a una porque está más afectada, es que están las dos. Puede ser que haya una nueva especie, que sean los híbridos, puede ser que se fusionen las dos especies. ¿Qué es lo que va a pasar? Y os digo lo mismo que antes, las consecuencias a largo plazo son impredecibles. A día de hoy no podemos decir lo que va a pasar. Sí que podemos tener cuidado de decir, vamos a intentar monitorizar qué es lo que está pasando, pero no podemos predecir lo que va a pasar. Os dejo aquí la referencia bibliográfica del trabajo, por si alguien quiere tener pues, más detalles o cualquier cosa, pues este es el artículo que salió. Y pasamos al siguiente ejemplo. Este es, en este caso, de gallos. Esta era la parte del trabajo que iba a presentar la profesora Eva García. Bueno,
consideramos que era bastante interesante, que os va a sorprender los resultados por lo menos, y entonces decidí presentarla yo igualmente. No es parte de mi trabajo, pero lo voy a defender y os lo voy a presentar. Bueno, tenemos dos especies de gallos que les pasa como a las merluzas, viven en las mismas zonas pero a diferentes profundidades. Tenemos el gallo común y el gallo de 4 manchas, que bueno, se pueden ver un poquito ahí para diferenciarlos. Y según el ICES, hay 3 stocks de las dos especies. Uno sería en la zona del Mediterráneo, otro sería en la zona del Atlántico, lo que sería el Golfo de Vizcaya y toda esta parte, y el tercero sería al sur del Reino Unido. Para Wifi agonis además hay otro stock, pero como nosotros lo que queremos es comparar las dos especies, nos quedamos con estas 3 zonas, que a lo largo de lo que os voy a explicar, esta se llama Mediterráneo, esta sería sur y esta sería norte para las gráficas y todo. Y lo bonito, lo curioso de este trabajo es que está totalmente relacionado con la catástrofe que hubo aquí en Galicia con el Prestige. Se tomaron muestras de estas 3 zonas un año antes del accidente y después se volvió a muestrear 9 años después. Teniendo en cuenta que los gallos maduran sexualmente al año y medio aproximadamente, tendríamos 6 generaciones en todo este tiempo. Entonces podemos ver las consecuencias a largo plazo, entre comillas, pero 6 generaciones ya son generaciones. ¿Y qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que observamos antes y después de la catástrofe? Pues en la gráfica A sería antes, tenemos solo la zona norte y sur del Atlántico, no tenemos al Mediterráneo dentro, y vemos que la mayoría de las muestras son especies puras, está aquí la leyenda, el gris oscuro es, a ver si no veo muy bien, de Bosci, exactamente, y el clarito Wifi agonis. Y vemos que en el norte hay un poquito de introgresión, lo que sería híbridos posteriores a la primera generación, post-F1. Pero si os dais cuenta, el porcentaje jamás llega a un 10%, es muy, muy bajito. ¿Qué ocurre 9 años después del accidente? Que, si os fijáis aquí, en el norte no hay nada, son las 2 especies puras de cada una. En el Mediterráneo, otra vez, las especies puras, y aquí, en lo que sería la cornisa cantábrica y Galicia, encontramos casi un 40% de introgresión, de híbridos de post-F1, de varias generaciones. Sobre todo en la especie de Bosci, aunque también un poco para Wifi agonis. Es un valor muy alto. Y además, si os dais cuenta, en la zona norte no hay nada y en el Mediterráneo tampoco. Entonces, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Si el fuel ya no solo es contaminante, mutagénico, cancerígeno, produce oxidación acumulativa para los tejidos, para todas estas especies, para todos estos animales, tenemos que además produce hibridación e introgresión en 2 especies. Además, con interés pesquero, también lo que decíamos de consumo humano. ¿Y por qué puede ser causada esta hibridación? Porque de repente estas 2 especies han decidido hibridar justo en esta zona de aquí. Se cree que es por las reducciones en el área de desove, porque el fuel se depositaba abajo en la arena y estos gallos de estas especies tenían menos zonas en las que podían desovar y había más proximidad física entre las 2 especies, entre los reproductores de las 2 especies. Entonces se daba una alteración en la conducta reproductiva y por ello es por lo que había cruces interespecíficos. Además, el Lepidomus bosci, hubo estudios como se veía que los contaminantes le afectaban muchísimo más, causando mayor mortalidad, y además nosotros hemos visto aquí que ya no solo causa mayor mortalidad, sino que es el que más introgresión tenía, el que más hibridación sufría. Entonces, por eso es por lo que vuelvo a poner pérdida de biodiversidad. Realmente lo que está pasando aquí, que el Lepidomus bosci
veía muy reducidas sus áreas y ha tenido que reproducirse para sobrevivir como fuera. Entonces, ahí dejo el peligro. ¿Qué es lo que puede pasar? No lo sabemos, pero cuidado. Y nada, lo que decía justo antes, que las catástrofes, como los vertidos petrolíferos, pues pueden promover la hibridación y la introgresión, pero que las consecuencias a largo plazo son impredecibles. Estamos en el mismo caso que antes. Yo os puedo contar lo que está sucediendo ahora, pero lo que vaya a pasar dentro de unos años depende de tantos factores que no es posible decirlo. Igual que antes, os dejo aquí 2 artículos de estos trabajos. El primero está hecho con secuencias nucleares, donde se veían claramente los híbridos, y el segundo ya es más completo, con microsatélites y todo. Y bueno, para que si alguien tiene interés por indagar un poco más o conocer un poquito más de toda esta investigación y todos estos procesos. Y finalmente, el tercer ejemplo, que es el de Calderones, y es un ejemplo, la verdad, que muy bonito. Tengo que dar las gracias porque el Instituto Oceanográfico de aquí de Vigo colaboró en este trabajo. Este fue la publicación que sacamos con Santiago Lens, y como bien dice el título, describíamos por primera vez un híbrido fértil en los calderones, en las ballenas piloto, porque encontramos un híbrido que era post-F1, no era un híbrido de primera generación, sino que ya era hijo, porque era un F2 del híbrido. Bueno, para ponernos un poco en situación, antes de comentar los resultados, los calderones o ballenas piloto son 2 especies con diferentes distribuciones, pero que tienen unas pequeñas zonas en las que solapan. Veis en las costas frente a la península ibérica, en este cinturón que cruza hasta Estados Unidos, luego también zonas como Sudáfrica, en la parte de Nueva Zelanda. Esto de aquí es bastante incierto todavía, no hay estudios ni nada. Y bueno, la especie Globicéfala melas, que la tenéis aquí en este dibujo de... bueno, aquí. Y la especie Globicéfala macrorhynchus. La diferencia entre ellas dos es básicamente la longitud de la aleta. Una tiene la aleta más larga, melas, y Macrorhynchus la tiene más corta. Además, también el número de dientes y el cráneo. ¿Qué ocurre? Que estos caracteres morfológicos en los que se diferencian las 2 especies en realidad no son 2 caracteres muy marcados, son clinas, digamos. Y entonces sospechábamos de, bueno, ¿qué pasa cuando tienes un individuo que no es ni una cosa ni es otra? ¿Qué especie es? Porque con los dientes pasaba también lo mismo, este número de dientes aproximado. Entonces hicimos un trabajo, dijimos, bueno, vamos a por muestras de Globicéfala melas donde solo hay Globicéfala melas, donde supuestamente es la especie pura. Vamos a por las muestras que había aquí de la zona de contacto entre las 2 especies y a por muestras de Macrorhynchus en la zona en la que supuestamente también debería estar la especie pura. ¿Qué es lo que encontramos? Como ya decía el título, un híbrido. En los 3 primeros ejemplos vemos que decía morfológicamente Globicéfala melas y el ADN mitocondrial confirmó que era Globicéfala melas y los microsatélites terminaron confirmando que también era la misma especie. En el individuo número 4, morfológicamente era un Macrorhynchus, el ADN mitocondrial decía que era Macrorhynchus y los microsatélites también decían que era Macrorhynchus. Aquí están en la tabla, en cursiva, los alelos que son únicos y exclusivos de melas y en negrita los que son únicos y exclusivos de Macrorhynchus. ¿Qué ocurría con el individuo 5? Morfológicamente parecía melas, estaba identificado como melas. Con el mitocondrial decía que era melas, pero al hacer los microsatélites encontramos que tiene alelos exclusivos de melas, aquí marcados con azul, alelos exclusivos de Macrorhynchus y luego otros alelos que compartían las 2 especies que no daban información.
Y si os fijáis aquí en este diagrama, que ya sois casi expertos, era lo que os comentaba de las barritas, vemos que Globicéfala melas tiene la especie pura como es, tal cual. Vemos aquí unos pequeños picos, pero bueno, básicamente la especie es la que es. Macrorhynchus lo mismo, y nuestro individuo 5 en rojo, que es mitad de uno, bueno, aproximadamente un poquito más, pero bueno, mitad de uno, mitad de otro. Realmente tenemos un híbrido ahí, además identificado con varias técnicas y todo, y ese es nuestro individuo híbrido. Os pongo también ahora, uy, me pasé, este árbol, el A, sería hecho con el ADN mitocondrial y el B con el nuclear, para que veáis la diferencia de que si nosotros realmente solo estudiamos el ADN mitocondrial, que es lo que se hace normalmente para identificar especies y en genética lo más utilizado, no tendríamos esa información, no sabríamos que teníamos un híbrido. Y realmente cuando hemos hecho el nuclear vemos que en este caso se llama Galicia 5, está en medio, a caballo, entre los dos. Entonces, en este artículo hacíamos inciso en eso, de que en muchísimos casos es imprescindible utilizar varias técnicas porque es probable que otros casos hayan pasado desapercibidos por no utilizar el marcador molecular adecuado. Pero claro, ¿qué implicaciones tiene esto? Es el primer híbrido fértil, pero ¿hay más híbridos? ¿Solo es uno? ¿Es un caso esporádico? ¿Hay alguna zona de hibridación? ¿Qué ocurriría? Entonces este estudio dio pie a otro mayor, con más muestras, donde se incluyeron varias zonas intermedias de solapamiento, como las Azores, como el sur de la península ibérica, Andalucía, más muestras de Azores, subiendo incluso hasta 50. Me fui a la Polinesia Francesa, a por calderones, qué sufrimiento. Y entonces, ¿qué es lo que descubrimos al analizar todas estas muestras? Os voy a decir, esta parte del trabajo es totalmente inédita, sois los primeros en verla. Bueno, eso lo referís del artículo, está enviado a una revista muy buena de investigación, está siendo revisado ahora mismo. Y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, yo os prometo que os vais a sorprender. Resulta que al tener muchísimas más muestras, al meter más resolución al trabajo, vemos que Macrorhynchus es Macrorhynchus, no tiene ningún problema, pero Melas tiene bastante introgresión. Os recuerdo, estamos hablando ahora de mamíferos. Antes estábamos hablando de peces que soltaban los huevos por un sitio, soltaban esperma por otro, y es fácil que haya cruzamientos. Pero ahora estamos hablando de mamíferos. Estamos hablando ya de una fertilización interna, y tener este porcentaje es muy alto para mamíferos. Además, si ya no solo la introgresión que os muestro aquí en este gráfico, sino que con otros análisis se vio que había 4 híbridos, que para el N que tenemos ya es bastante, y uno de ellos con discordancia mitocondrial nuclear. Es decir, aparentemente parecía gemelas, se identificó como gemelas, pero al hacer el ADN, sorpresa, que aquí tenemos con un ADN mitocondrial de Macrorhynchus. ¿Qué ocurre? Si nos damos cuenta, esperaríamos que todos estos cruces estén en la zona de solapamiento de las dos especies, y resulta que no, que las zonas de solapamiento, como sería Azores, un poco de Canarias y la península ibérica, bueno, la península ibérica sí que tenemos, pero las encontramos en Azores, digo en Feroe, perdón, los encontramos en Feroe. Es sorprendente, ¿no? Entonces, tenemos 4 híbridos. Tenemos introgresión unidireccional, porque solo va en la dirección de Melas, y además Melas se encuentra en su límite de distribución, está en el límite norte y digamos que es una zona bastante pequeña, ¿no? Si lo comparamos con el sur, que está todo alrededor de la Antártida, aquí Estampas es una zona, es un límite de distribución. Entonces, todos estos factores llevan a pensar que está ocurriendo un proceso de despreciación en gemelas.
realmente en el norte del Atlántico, Gemelas está sufriendo una pérdida de identidad, con todos estos datos que os estoy dando. La pregunta es, ¿a qué puede deberse este fenómeno? ¿Por qué le está pasando esto a Melas? Pues hicimos un estudio de los tamaños poblacionales históricos, una reconstrucción histórica de la especie, desde hace cientos de miles de años arriba, y abajo os muestro solo lo que serían los últimos 10.000 años. Vemos que aunque Melas estuvo todo el tiempo por encima, es la línea más clarita, de repente empieza a caer hasta hacerse incluso valores negativos. Y qué casualidad o qué curioso el dato que si nos ponemos aquí hace 700 años, que son los registros que hay en la literatura de las primeras cacerías de Féroe, coincide perfectamente con toda esta caída cuando empieza a hacerse negativo los valores. Ahí queda el dato. Son reconstrucciones históricas, pero basándonos en la bibliografía, basándonos en las referencias, es lo que hemos encontrado. Además, si no tuviéramos solo bastante con ese factor, encontramos que los calderones tienen una distribución muy relacionada con la temperatura. Hace unos años salió un artículo que relacionaba la distribución de calderones con la temperatura superficial del agua. En este mapa de aquí arriba tenemos la temperatura anual de 2013 y aquí abajo el cambio que ha habido en la temperatura global, ya no superficial del agua, desde 1951 hasta 2013. Y vemos que la zona afectada, lo que serían las Feroes que están aquí, ha sufrido un gran calentamiento de agua. Y de hecho toda la zona de solapamiento, toda esta zona de aquí, se ha calentado varios grados la temperatura. Además, tirando de las referencias bibliográficas, se vio que Macrorhynchus, la que estaba abajo, que no está afectada, tenía una distribución antes que llegaba hasta la cornisa cantábrica. El límite de distribución en 1988 estaba en Asturias. De hecho, un profesor de la Universidad de Oviedo, Carlos Nores, dijo que llegaba hasta ahí, está publicado, que el límite estaba ahí. Hace unos meses, un artículo que acaba de ser publicado, en marzo creo que fue, se han encontrado Macrorhynchus ya en Francia, en la Bretaña francesa. Entonces vemos que realmente el cambio de temperatura y todo ha hecho que la especie suba más para arriba, limitando, por tanto, el espacio que tenía Melas, por decirlo de alguna manera. Y si eso fuera poco, aquí en este mapa que os muestro, se ven las rutas marítimas de los cargueros en 2009, porque fue el mapa que pude encontrar en las referencias en 2009. Y vemos que precisamente donde más rutas marítimas, donde mayor tráfico hay, donde mayor interacciones, es en toda esta zona, nuestra zona de estudio, la zona donde vive Globicéfala melas. Está demostrado ya por otros artículos que el incremento o un tráfico muy denso en cetáceos promueve estrés, cambios en la conducta de respiración, de agregación. ¿Por qué no va a promover también cambios en la conducta reproductiva? Es una pregunta que dejamos ahí como otro factor. Entonces, en cuanto a las implicaciones, tenemos un pequeño problema, por decirlo de alguna manera, porque es una especie de interés cultural en las Islas Féroe. Pero ¿qué ocurre? Que ese interés cultural hace que se reduzca el número de individuos y hace que se reduzca la variabilidad genética que tiene la especie. Además, estamos en el límite de distribución, como decía antes, y afectada por factores tanto naturales como causados por el hombre. Y todo esto señala que va a haber una pérdida de biodiversidad, que realmente está perdiendo la identidad genética Globicéfala melas. Entonces, si tenemos este proceso incipiente de especiación, ¿qué es lo que podemos hacer?
Y marco como urgente, mayúscula y señalado, porque es algo que hay que hacer ya. No podemos esperar a ver, no, hay que hacerlo ya. Y hay que monitorizar genéticamente lo que sería toda la especie, no solo, ahora esto es la parte de Feroe, pero que ocurre en todo el rango de distribución entero. Crear programas de conservación y crear áreas marinas protegidas o refugios para esta especie, porque si no, seguramente lo que ocurra con Globicéphala melas en el norte del Atlántico sea lo mismo que pasó en el norte del Pacífico, que desapareció. Y pongo aquí al final ya 4 conclusiones, que con vuestro permiso voy a leer, y es que la hibridación en el medio marino es un fenómeno frecuente en especies simpátridas que se ve incrementado cuando factores externos están actuando sobre alguna o las dos especies. Tanto factores naturales como inducidos por el hombre pueden promover hibridación e introgresión, como os he mostrado aquí, ya sea, por ejemplo, la corriente de Benguela, o ya sea el Prestige, o ya sea cualquier otro factor. La hibridación es un importante fenómeno de especiación, y no solo en el medio marino, sino también en el medio terrestre, que aunque aquí estamos hablando del mar, pero ocurre también en tierra. Y a largo plazo la introgresión genética puede producir la fusión de 2 especies diferentes, la desaparición de una de las especies o la creación de una nueva especie, pero hoy por hoy los efectos, como he dicho varias veces, son impredecibles. Así que nada, muchas gracias por venir y muchas gracias por todo. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, os la contesto, encantada, y si no, también he dejado mi correo electrónico por si queréis contactar conmigo o lo que sea. Okay, muchas gracias. En 2 submuestras, en el sur y en el norte. ¿Y qué es lo que encontramos en las merluzas del Cabo? Un gradiente de hibridación muy marcado. Para que lo veáis, vamos a empezar desde la corriente de agujas, que sería justo este de aquí, y en este gráfico se ve si hay híbridos o no hay híbridos. Entonces, en la corriente de agujas tenemos en este azul clarito a Paradoxus y en el oscuro a Capensis, y vemos que de todas las muestras Capensis era Capensis, Paradoxus era Paradoxus, mitad y mitad, sin ningún problema. ¿Qué ocurre cuando vamos a la corriente de Benguela? Si empezamos por el sur, que sería la más cercana a la de agujas, tenemos que hay un 4% de híbridos de primera generación, y al Capensis y Paradoxus afectado. Claro, si son de primera generación, están los dos afectados realmente. Y ya si subimos al norte de la corriente de Benguela, encontramos además que hay retrocruzamientos con Merlucius capensis. Es decir, no solo tenemos hibridación, tenemos también introgresión. Mirándolo un poquito más en detalle, os enseño estas gráficas donde se puede ver. Últimos años se ha visto que no, que los animales también. Importante diferenciar lo que es la hibridación natural, lo que ocurre en la naturaleza, con la hibridación artificial, es decir, la que está mediada por la acción humana, como por ejemplo pues, sucedería con animales de cautiverio, o un ejemplo muy claro que de todos los días es la mayoría de las frutas que tomamos, que son gracias a hibridaciones en plantas. Otro concepto importante a tener en cuenta es la introgresión genética. ¿Qué es esto de la introgresión genética? Y es cuando hay una hibridación entre dos especies, una hibridación interespecífica, pues la incorporación de información genética de una especie en la otra especie. Pero para que eso ocurra tiene que cumplirse dos requisitos. Uno, que los híbridos sean fértiles, como en el caso que tenemos aquí son las mulas. Había un cruce entre un caballo y un burro, pero paraba ahí. ¿Por qué? Porque las mulas no son fértiles, entonces no puede seguir adelante. Y luego además que haya retrocruzamientos. ¿Qué es esto de los retrocruzamientos? Es decir, que un híbrido se cruce con uno de los parentales. Os ponía el ejemplo gracioso de la sirenita porque es muy visual. Si tenemos en cuenta que una sirena es un híbrido entre un pez y un humano, si luego se cruza con un humano, está habiendo un retrocruzamiento porque está cruzándose con una de las especies parentales. Entonces, la descendencia
seguramente tenga introgresión de genes de pez en la especie que seguramente sería humana, en todo este cruzamiento hipotético, para que entendáis lo que es el concepto. Y bueno, estos son los dos conceptos básicos para entender la charla. Bueno, a ver si con esto va más rápido. Vale, fenomenal. Sería cómo investigamos esa hibridación, cómo investigamos la introgresión. Necesitaríamos unas herramientas moleculares para poder investigarla. En este caso, marcadores genéticos. Y como yo entiendo que esto no es una clase de genética, lo voy a hacer muy sencillo, muy simple. Son dos tipos de marcadores, mitocondriales y nucleares, los que hemos utilizado en estos ejemplos que os voy a explicar para que lo veáis en la práctica. ¿Y por qué utilizamos dos tipos? ¿Por qué estos dos tipos? Porque no solo el mitocondrial, que es el más conocido y tal, porque las mitocondrias son de herencia materna, el linaje materno. Es decir, todos tenemos mitocondrias, pero la información que nos van a dar va a ser solo de herencia materna. Y en cambio los nucleares tienes la información de los dos parentales. Luego además hay más características con las tasas de mutación y tal, pero que os quede claro eso, que mitocondriales vamos a tener... antes de nada, lo primero quisiera agradecer al Instituto Oceanográfico por la invitación, por hacer posible que estuviera yo hoy aquí, y gracias a Santiago, muchísimas gracias. Y sin más os voy a contar qué es esto de la hibridación en los organismos marinos, y no solo las implicaciones teóricas, sino también la práctica, que es al fin y al cabo lo que más suele interesar a la gente, ¿no? La práctica de todo esto. Y empezamos desde lo más básico, porque yo entiendo que no todo el mundo es genetista o genético, y entonces voy a empezar definiendo pues eso, qué es la hibridación. Y es un proceso donde se cruzan dos especies, subespecies, razas o variedades diferentes, y se crea un híbrido de ese cruce. Yo toda la charla voy a estar hablando de hibridación interespecífica, es decir, entre dos especies distintas. Y bueno, un ejemplo muy gracioso, muy sencillo, sería si juntamos un tiburón con un caballo, dos especies distintas, pues nos saldría un híbrido algo parecido a esto. O, por ejemplo, las sirenas, un humano y un pez. Si os dais cuenta, si pensáis un poco en la mitología, había híbridos muy raros, centauros, las sirenas. Es decir, la hibridación siempre ha estado por ahí. Lo que pasa es que hasta la actualidad se consideraba que era algo más típico de plantas, que los animales no hibridaban, que era más típico de plantas. Pero la información por parte de la madre y los nucleares de los dos parentales. Ahora cuando vaya a hablar a lo largo de la charla, estaré hablando de microsatélites, que es un tipo de marcador molecular nuclear, y cuando hable así de genes, de secuencias de genes, va a ser en su mayoría mitocondriales, pero bueno, lo aclaré en cada momento, pero por si acaso, para que lo tengáis en cuenta. Y empezamos ya con los ejemplos. Voy a daros tres ejemplos, dos de peces, uno es este de merluzas del Cabo, otro de gallos, y el último es en calderones. Entonces vamos a ir uno por uno contando qué es lo que ha pasado, qué es lo que ocurre en cada sitio. Empezamos con las merluzas del Cabo, que son dos especies, Merlucius capensis y Merlucius paradoxus, que viven al sur de África. Las dos especies se distribuyen en las mismas áreas, pero están divididas por profundidad, siendo capensis más superficial y paradoxus más profunda. Entonces, para este estudio lo que hicimos fue tomar muestras de varias zonas. Si veis aquí en este mapa, tenemos unas 150 muestras de la corriente, aquí, 150 muestras de la corriente de agujas y otras 150 muestras de la corriente de Benguela. Lo que pasa es que la corriente de Benguela tiene unas características muy peculiares, y lo que hicimos fue dividirlas en